termina el capítulo 7. El martes voy a empezar el capítulo 8. 2 clases me va a tomar. Y el jueves, vamos a ver si damos el jueves o damos el martes el examen. Sí, por favor, tienen que estar resolviendo ejercicios. Bien, vamos a ver clasificación de transformaciones lineales. Para este tema de clasificación de transformaciones lineales, solo para este punto, el término de clasificación, un poquito más acá por el tema del... Para este tema de clasificación de transformaciones lineales, voy a usar uno de los 3 términos que les mencionaba. Primero, recuerda que esta nomenclatura, que no vamos a decir F, 2 puntos, V, flechita W, esta nomenclatura para nosotros es una transformación lineal. Otro autor le llama aplicación lineal y otro autor le llama homomorfismo. Para esta clasificación voy a usar esta nomenclatura, homomorfismo. ¿Sí? Y la palabra que voy a remarcar morfismo es la que voy a utilizar en esta clasificación. ¿Sí? Bueno, la primera, bien, la primera, este homomorfismo, el día del examen voy a usar la palabra homomorfismo. Este homomorfismo se le clasifica o se le llama monomorfismo. La palabra morfismo se va a utilizar en la SIN. ¿Sí? Entonces, este homomorfismo o esta transformación lineal es monomorfismo. ¿Qué significa? Otro autor le llama inyectiva o inyectivo. ¿Sí? Yo voy a usar la palabra monomorfismo. ¿Sí? ¿Qué significa esta flechita en ambos sentidos? ¿Qué significa? Esta flechita significa sí y solo sí, ¿ya? Que debe cumplirse. Entonces, repito, este homomorfismo se clasifica como monomorfismo sí y solo sí. El núcleo de la transformación lineal o el núcleo del homomorfismo tiene que tener un solo vector. Ese vector tiene que ser el vector núcleo. El núcleo debe tener un solo vector y ese vector tiene que ser el vector núcleo. ¿Sí? Ayer hemos hallado el núcleo de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal. Las vamos a necesitar para poder clasificar. ¿Sí? Si no logras ver el núcleo, que vamos a en unos 10 minutos o 15 minutos vamos a hallar el núcleo y la imagen. Si tú no logras identificar que el núcleo tiene un solo vector, hay otra alternativa. Voy a hallar la dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo tiene que valer 0 para que sea monomorfismo. Solo si vale 0. ¿Sí? Si la dimensión vale 1, vale 2 o más, no es monomorfismo. Aparte, voy a repetir ya cuando estés resolviendo el ejercicio, por ahora no me logran entender. La segunda, este homomorfismo se clasifica como epimorfismo. ¿Sí? Otro autor le llama sobreyectiva o sobreyectivo. ¿Sí? Yo voy a usar la palabra epimorfismo. ¿Sí? Se clasifica como epimorfismo sí y solo sí. ¿Qué significa esto? Imagen de la transformación lineal, ¿verdad? O imagen del homomorfismo. Tiene que ser exactamente igual al segundo espacio vectorial. Si estos dos son iguales, es epimorfismo. Si no son iguales, no es epimorfismo.
la imagen debe ser exactamente igual al segundo espacio vectorial. Si tú no logras ver que estos son iguales, hay otra alternativa, yo no prefiero usar. Tengo que hallar la dimensión de la imagen y también tengo que hallar la dimensión del segundo espacio vectorial. Recuerda que en este homomorfismo W es el segundo espacio vectorial. Estas dos dimensiones deben ser iguales. La dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del segundo espacio vectorial. Si tú logras ver eso, vas a decir es epimorfismo o vas a decir no es epimorfismo. Hasta ahí es la parte más dura. La tercera hasta la quinta no son complicados. La tercera, este homomorfismo se clasifica como isomorfismo. Otro autor le llama biyectivo o biyectiva. Sí y solo sí tiene que ser monomorfismo y además tiene que ser epimorfismo. Debe cumplir estas dos condiciones. ¿Qué pasa si cumple la primera? Es monomorfismo y también es epimorfismo. ¿Va a ser isomorfismo? ¿Sí o no? Es isomorfismo si cumple las dos anteriores, ¿sí? La condición dice, se denomina o es isomorfismo si es monomorfismo y además es epimorfismo, si cumple estas dos, ¿sí? ¿Qué pasa si cumple la primera y no cumple la segunda? No es isomorfismo, ¿sí? La cuarta se le llama endomorfismo. Este homomorfismo se clasifica como endomorfismo si y solo si el primer espacio vectorial tiene que ser igual al segundo espacio vectorial. Si estos dos espacios vectoriales son iguales, es endomorfismo. Si no son iguales, no es endomorfismo. El primer espacio vectorial debe ser igual al segundo espacio vectorial. Por ejemplo, si a mí me da una transformación lineal o un homomorfismo que convierte un vector de R2 a otro vector de R2, ¿es o no es endomorfismo? El primer espacio vectorial es igual al segundo espacio vectorial. ¿Son iguales? Sí, R2 es igual a R2. Si son iguales, si el primer espacio vectorial y el segundo espacio vectorial son iguales, es endomorfismo. ¿Qué pasa si me da el primer espacio vectorial R2 y el espacio vectorial final es R3? ¿Son iguales? No son iguales. No es endomorfismo. Y la última, este homomorfismo se clasifica como automorfismo, sí y solo sí. Ese homomorfismo tiene que ser endomorfismo, tiene que cumplir esta condición y además tiene que ser isomorfismo, tiene que cumplir esta otra condición, ¿sí? Si es isomorfismo y además es endomorfismo, es automorfismo. Algunas veces me dice es isomorfismo, pero no es endomorfismo. No es automorfismo. ¿Sí? Ahí termina la clasificación, no es muy complicado. Y acá voy a remarcar que en el libro también indica, para poder clasificar una transformación lineal o un homomorfismo, de manera obligada tienes que hallar el núcleo y la imagen de ese homomorfismo o de esa transformación lineal. ¿Sí? Bien, pues vamos a resolver este ejercicio. Me pide clasificar el homomorfismo y antes de explicar todo esto, una cosa es demostrar si es o no una transformación lineal. Eso lo he hecho al empezar el capítulo 7. Y que te decía, en 5 segundos sabes si es o no es.
pero la demostración te decía de 5 a 10 minutos. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es clasificar, diferente a demostrar. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es clasificar. ¿Sí? Demostrar, bueno, los que han resuelto el ejercicio ya tienen pauta de los pasos necesarios. Bueno, me pide clasificar este homomorfismo, y normalmente utilizo esta palabra, pero que no viene a clases, dice, ¿qué será homomorfismo? Se le llama transformación lineal o aplicación lineal. ¿Sí? Bueno, me pide clasificar este homomorfismo, y antes de clasificar, les dije, de manera obligada, tengo que hallar el núcleo y la imagen de la transformación lineal. Y para hallar el núcleo y la imagen de la transformación lineal, luego van a hablar, porque o conoce bien o no conoce nada. Voy a tener atención. Algunos que sí, bueno, creo que no sé si él o alguien lo graba y lo sube a YouTube. ¿Sí? Todo el mundo feliz porque igual lo que estoy explicando está en el YouTube. Dice, ¿no? Oye, agregame a mí. Atiéndanme. Le paso el licenciado. Ya, no, está bien, pues, tengo que crear mis propios videos, ¿no ves? Del capítulo 1, que no he avanzado con ustedes, todo está en video. Que es lo que explico, así como hablo ahora. Pero toma tiempo hacer eso. Y tendría que... Bien, presten atención, si van a hablar no saldría. También... Bien. Primero tengo que hallar el núcleo y la imagen, y bueno, lo que normalmente el estudiante de verdad no logro cambiar esto. Yo te decía, para hallar el núcleo, te decía, la imagen del vector X tiene que ser igual al vector nulo. Por lo menos me daba pauta con esto. Y para poder hallar la imagen, les decía que la imagen del vector X tiene que ser igual a un vector genérico que les puse Z, cuando he explicado esto. ¿Ves? Y de ahí automáticamente salía la matriz ampliada del sistema, ¿no ves? La imagen del vector X es todo este vector, ¿no ves? El vector nulo, pues ya lo conoce, y el vector genérico, pues, ABC o XYZ, ¿no ves? Que ya lo hacen los estudiantes, sí, también voy a aprovechar, porque el día del examen no vas a tener tiempo, automáticamente puedes hallar la matriz ampliada de este sistema, ¿no? El primer componente va a ser la primera fila del sistema, coeficiente de x1, de y menos 1, no hay z, 1 menos 1, 0. Del segundo componente, coeficiente de x1, de y2 y de z menos 1, la segunda fila. Y el tercer componente va a ser la tercera fila, ¿no? Coeficiente de x2, de y menos 5, de z1. ¿Ves? Para el núcleo, los términos independientes es el vector nulo, y para la imagen, los términos independientes va a ser ese vector genérico que hemos llamado. No le voy a poner x, y, z para no confundirme con este otro. Por eso lo estoy poniendo a, b, c. ¿Sí? Y vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Voy a agarrar el 1 como pivot y vamos a convertir estos dos valores en 0. Primera iteración. Luego voy a agarrar el número 3 como pivot, y este 3 hay que convertirlo en 1, y los elementos que están por encima y por debajo hay que convertirlos en 0. ¿Sí? En este caso se elimina la fila número 3, a veces no se elimina, ¿sí? Pues en este caso se elimina. ¿Sí? Ya está resuelto, no puedo agarrar el 0 como pivot. ¿Sí? Y ahora puedo hallar directamente el núcleo. Recuerda que para el núcleo no hay esta parte, ¿no ves? Para el núcleo. Y fíjate, el núcleo de la transformación lineal, que va a ser este vector genérico que me da el enunciado. Recuerden que este vector es un vector de R3 que pertenece al espacio vectorial R3, tal que, ¿cuántas ecuaciones voy a anotar? Dos ecuaciones. La tercera ecuación se elimina. La primera ecuación dice x menos 1/3 de z igual a 0. Aquí está ese valor. X menos 1/3 de z igual a 0. Y además la segunda ecuación, y menos 1/3 de z igual a 0. ¿Sí?
y menos 1/3 de z igual a 0. Dos ecuaciones. La tercera no se hará. Y para la imagen, solo para la imagen, les había indicado que esta columna de ceros no existe. Para la imagen. ¿Sí? Y bueno, si el rango de A vale 2 y el rango de la matriz ampliada vale 3, ¿tiene solución o no tiene solución? No tiene solución. Y si no tiene solución, ¿qué genera? Subespacio, no te olvides, es un subespacio. Así que la imagen de la transformación lineal va a estar formado por este vector genérico que nosotros le hemos llamado ABC, que debe pertenecer al segundo espacio vectorial, tal que, ¿cuántas ecuaciones? Una sola ecuación. Este término independiente igualado a 0. ¿Sí? Menos 3a más b más c igualado a 0. Una ecuación. ¿Sí? Está, fíjate, el procedimiento para poder hallar el núcleo y la imagen de una transformación lineal, pues no debería de ser complicado. ¿Sí? Bien, ahora sí te voy a preguntar, aquí está el núcleo por si acaso, y aquí está la imagen. Ahora quiero clasificar, y me voy a anotar otra vez lo mismo. La primera les dije, se clasifica como monomorfismo si y solo si el núcleo del homomorfismo o de esa transformación lineal debe tener un solo vector. Ese vector tiene que ser el vector nulo. ¿Sí? Aquí está el núcleo. ¿Cuántos vectores tiene el núcleo? ¿Uno o infinito? Ayúdame a ver los que están aquí, estaban hablando. Los dos. Infinitos vectores. Aquí está el núcleo. ¿Cuántos vectores tiene el núcleo? Un solo vector. Cualquiera de los dos. Dos vectores. ¿Y vos? Dos vectores. Más, profesores. Ayúdenme a ver quién me dice. Aquí está el núcleo. Infinitos vectores. ¿Cuántos vectores tiene este núcleo? Un solo vector. Un solo vector. Tampoco está bien. Bueno, aquí está el espacio vectorial R3. Perdón. Sí, el primer espacio vectorial es R3. Y aquí está el núcleo de la transformación lineal. Bueno, te comento de manera genérica. Un subespacio vectorial o un espacio vectorial. Yo me voy a basar en el subespacio. Este subespacio hay dos alternativas. O tiene infinitos vectores o tiene un solo vector. Una de las dos es. O tiene infinitos vectores o tiene un solo vector. Una de las dos. No dice 2, 3, 5 vectores, nada. O tiene infinitos vectores o tiene un solo vector. Y ese vector casualmente es el vector nulo siempre. ¿Sí? Aquí está el núcleo. ¿Sí? Infinitos vectores. ¿Cuántos vectores tiene el núcleo? Infinitos vectores. Pero te voy a decir, ¿por qué tiene infinitos vectores? Cuando el espacio vectorial es R3, si tuviese una sola ecuación, tiene infinitos vectores, garantizados. Si tuviese dos ecuaciones, también tiene infinitos vectores. ¿Cuándo va a tener un solo vector? Si acá, ya no me voy a anotar de otra manera, el núcleo de la transformación lineal va a ser igual a X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que casualmente va a salir X es igual a 0 y además Y es igual a 0 y además Z es igual a 0. Así va a salir. Cuando va a tener un solo vector, va a tener tres ecuaciones. Y esas tres ecuaciones, X vale 0, Y vale 0, Z vale 0. ¿Cuándo va a salir eso? A ver. Si este hubiese sido otro valor, hubiese tomado este elemento como pivot y tenía que convertirlo a 1 y todos estos elementos los tengo que convertir en 0. ¿Ves?
Y aquí, ¿cuántas ecuaciones tiene? 3 ecuaciones, ¿no ve? X, ¿cuánto vale? 0 va a decir. ¿Cuánto vale Y? 0 va a decir. ¿Y cuánto vale Z? 0 va a decir. Cuando salga de esta manera, el núcleo tiene un solo vector. ¿Sí? Pero como en este caso, aquí no sale de esta manera, el núcleo tiene 2 ecuaciones o una ecuación, tiene infinitos vectores. ¿Sí? Por tanto, ¿es o no es monomorfismo? ¿El núcleo tiene un solo vector? No es monomorfismo. Si tú no me entiendes eso, si no se entiende esa parte, les había dado otro detalle, ¿no ves? La dimensión del núcleo tiene que valer 0. Tiene que valer 0 para que sea monomorfismo. Pero si vale 1, vale 2, vale 3, los 3 últimos de atrás están en mi clase, de atrás, de atrás. ¿Sí? ¿Seguro? Véngase acá adelante. Los 3 de atrás. Golpeale a tu compañero para que no hable la próxima vez. Pero véngase los 3. Años se negaba. Terriblemente. Vuelvo a repetir, si tú no ves, vuelvo a aclarar, si este es el espacio vectorial R3, si tiene una ecuación, infinitos vectores. Si tiene 2 ecuaciones, infinitos vectores. Pero si tuviese 3 ecuaciones, tiene un solo vector, y casualmente va a ser el vector 1, seguro. Entonces este es un subespacio vectorial que tiene infinitos vectores. Perdón, sí, es un subespacio vectorial que tiene infinitos vectores. ¿Sí? Por tanto, no es monomorfismo. Si no me entiendes eso, me voy con esta otra alternativa y les decía que la dimensión del núcleo tiene que valer 0 para que sea monomorfismo. Aquí está el núcleo. ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? ¿Cuánto vale? 0. Señorita, ¿cuánto vale el núcleo de perdón, la dimensión del núcleo, ¿cuánto vale? 3. No, está mal. Señorita, ayúdeme. ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? 1. Infinitos. ¿Cuánto? Infinitos. Profesor, ¿me entiende? La dimensión del núcleo, n nomás le voy a poner, la formulita era la dimensión de R3, que vale 3, menos el número de ecuaciones, que vale 2. ¿Cuánto vale? 1. Si vale 1, no es monomorfismo. Si vale 2, vale 3, no es monomorfismo. Cuando la dimensión valga 0, es monomorfismo. ¿Sí? Una de las dos deberían de entender. Ya está, la primera no es monomorfismo. La segunda, que me voy a anotar también acá, ese homomorfismo se clasifica como epimorfismo si y solo si la imagen de ese homomorfismo es exactamente igual al segundo espacio vectorial. Aquí está la imagen del homomorfismo y aquí está el segundo espacio vectorial. ¿Son iguales? ¿Estos dos son iguales? ¿Sí o no? No dice sí. ¿O sí son iguales? Hola. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Antes de que continúe, yo también soy estudiante y no te voy a mentir, en este curso que estoy muy retrasado. Muy retrasado. Hay que leer libros de 200 páginas, 500 páginas. Debería de leer unos 10 libros de eso. ¿Cuál se lee uno? Doy clases, mi familia, el trabajo, de verdad toma mucho tiempo. Y en ese curso, que dura 3 años, que no me está yendo bien. Pero llega un momento donde vos agarras y dices, no puede ser que pierda y empiezas a estudiar y estudiar.
Bueno, ya voy a terminar el curso la siguiente semana, ¿no ves? Examen nomás ya voy a tener. Ahí sí voy a tener. Voy a continuar para que sea epimorfismo. La imagen de la transformación lineal tiene que ser igual al segundo espacio vectorial. Aquí está la imagen y aquí está el segundo espacio vectorial. ¿Sí? ¿Son iguales? Sí. Alguien me dijo que no, sí, no son iguales. ¿Quién dice que son iguales? Aquí está la imagen y aquí está el segundo espacio vectorial. ¿Son iguales o no? No son iguales. No son iguales. Cuando hemos hallado la imagen, te decía hace un momento, no hay esto, ¿verdad? Y habíamos indicado que el rango de A valdría 2 y el rango de la matriz ampliada valía 3. No tiene solución, dijimos, ¿no ven? Y si no tiene solución, ¿qué genera? Subespacio vectorial. Y aquí está ese subespacio vectorial. Es como decirte, aquí está el espacio vectorial L3 y acá más chiquito es la imagen. ¿Son iguales esos dos? No son iguales, no son iguales. ¿Sí? ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando casualmente acá hubiese un valor, cuando aquí valdría 1, por ejemplo, el rango de la matriz ampliada va a valer 3, perdón, el rango de A vale 3, de la ampliada vale 3, el número de incógnitas en este caso también vale 3, tiene solución, ¿no ve? Y si tiene solución, genera todo, dijimos, ¿no ve? Todo el espacio vectorial, y en ese caso, la imagen de la transformación lineal va a ser todo el espacio vectorial L3. Ahí sí son iguales. ¿Sí? Tienes que verificar eso, ¿no? En este caso, voy a borrar. En este caso, la imagen y el segundo espacio vectorial no son iguales. ¿Sí? Por tanto, no es epimorfismo. ¿Sí? Si tú no entiendes eso, antes de hacer eso, la otra alternativa les decía, la dimensión de la imagen tiene que ser exactamente igual a la dimensión del segundo espacio vectorial. Esas dos dimensiones tienen que ser iguales. Pregunta, ¿cuánto vale la dimensión de la imagen? 2. 3 menos una ecuación, su dimensión vale 2. ¿Cuánto vale la dimensión del espacio vectorial L3? 3, ¿vale? ¿Son iguales estos dos números? No son iguales, por tanto no es epimorfismo. ¿Ve? Una de las dos te tiene que ayudar. La tercera ya es mucho más fácil. La tercera dijimos que es isomorfismo, sí y solo sí es monomorfismo y además es epimorfismo. ¿Cumple? No. No, ninguna de las dos, por tanto no es isomorfismo. ¿Sí? La cuarta dijimos es endomorfismo si el primer espacio vectorial es igual al segundo espacio vectorial. Primer espacio vectorial y segundo espacio vectorial. ¿Son iguales? Sí, son iguales, por tanto es endomorfismo. Y la última, para que sea automorfismo, tiene que ser endomorfismo y además tiene que ser isomorfismo, ¿no? Es endomorfismo, pero no es isomorfismo, por tanto, no es automorfismo. ¿Sí? Ahí termina el ejercicio y sacarle fotos si quieres. El trabajo más duro es hallar el núcleo y la imagen. Y con estos valores ya puedes clasificar. ¿Sí? Por favor, cuando clasifiques, cuando tú tengas que poner es o no es monomorfismo, bueno, yo lo anoto, ¿no? Pero me vas a decir es o no es monomorfismo. Además me tienes que poner el nombre, ¿sí?, de ese homomorfismo. No me vas a poner, el estudiante pone, directamente le pone mono, epi, iso, endo y auto le pone. Digo, ahora, ¿es o no es? Le digo. Licenciado, es monomorfismo, me dice. Pero no le dice es, no le dice es o no es. No me menciona. ¿Sí? Por favor, tienes que ser bien particular. No le pongas solamente mono, epi, iso. ¿Ya? ¿Es o no es monomorfismo?
¿Es o no es epimorfismo? Y así sucesivamente. ¿Bien? Bien, con eso terminamos, ya no voy a... Les decía, composición de aplicaciones lineales o composición de transformaciones lineales, no lo ve. El otro grupo me he cansado, no me han entendido. Aquí termina el capítulo 6. ¿Cuándo me vas a entregar esto? No es mañana. El lunes. El lunes. ¿Okay? El martes voy a dejar un poco más de tiempo, pero el día lunes. 2 ejercicios. Hay que clasificar. ¿Okay? Antes de que se vayan, oye, nos estamos haciendo temprano, ¿no? Esto de su reloj. Sí, no voy a avanzar nada más. Por favor, antes de que te vayas, el martes y el miércoles espero terminar el capítulo 8. El martes y el miércoles. El día jueves voy a venir y daremos el examen. Ojalá que quieran dar el examen. Porque el día martes ya te voy a decir, el jueves es el examen, el día miércoles, mañana es el examen, te voy a decir. Si no damos el jueves, hemos indicado el martes 25 de junio. Así que tienes que pasar. Sobre las notas de